noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy tenemos 3 entrevistas bastante interesantes ligadas básicamente al sector empresarial, así que todos los empresarios, ojo con las cosas, los temas que vamos a tocar el día de hoy. La primera entrevista va a ser con el señor Germán Lora, él es socio principal del estudio Payet y vamos a hablar sobre un fallo de la Corte Superior de Junín con respecto al tema del reclamo de los beneficios laborales y la reposición en el puesto de trabajo que ha dictado a favor de un trabajador y en contra de una empresa, después, digamos, para que sea repuesto después de 10 años. Vamos a hablar un poco sobre comentar sobre este caso y las implicancias, y vamos a hablar también, esto es un tema importante también para los trabajadores, sobre el tema del despido arbitrario. ¿Qué implica? ¿Qué implicancias hay alrededor del despido arbitrario? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo funciona este esquema? En la segunda entrevista vamos a hablar con el profesor Pedro Franco, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Él ha escrito un libro sobre planes de negocio para emprendimientos, es una nueva metodología. Básicamente es tratar de explicar de una manera sencilla a todas las personas que están creando una empresa cuáles deberían ser los pasos en un formato bastante sencillo, un manual prácticamente, de qué es lo que tienen que tomar en cuenta para que esta empresa salga adelante, cuáles son los pasos que uno debería llevar y tal vez ahorrarse de cierta forma el hecho de tener una gran capacitación o de repente tener que regresar a las aulas para estudiar este tipo de temas. Y en la tercera entrevista vamos a tener al señor Héctor Nalda Herrera, él es funcionario de Financiera Credit Scotia y vamos a hablar, ojo también acá para los empresarios, de cómo armar una campaña para el Día de la Madre. El tema de financiamiento es importante, se viene el Día de la Madre y creo que todos van a estar interesados en saber cómo armar ya la campaña del Día de la Madre. Estamos próximos a estos días. Así empezamos la noche de hoy con el señor Germán Lora, él es socio principal del estudio Payet. Vamos a hablar sobre este fallo que ha dado la Corte Superior de Junín con respecto a este tema laboral. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. ¿Cómo están? Buenas noches. Ha sorprendido un poco hoy día, bueno, había un titular en un periódico económico sobre este tema y de cierta forma entiendo que es importante tratarlo porque está generando ya un tema de incertidumbre alrededor de las empresas, de qué es lo que podría suceder en el futuro con respecto a personas que se despiden y eventualmente después de 10 años pueden hacer un juicio. Explícanos un poquito de qué se trata el fallo de la Corte Superior de Junín. A ver, los trabajadores cuando son despedidos de una empresa tienen la posibilidad de impugnar un despido, es decir, cuestionar la actuación del empleador al momento de extinguir el vínculo laboral. La legislación peruana siempre ha entendido que esta impugnación del despido puede efectuarse 30 días después de vencido o extinguido el vínculo laboral. En principio la norma dice naturales, pero hay un pleno jurisdiccional de hace mucho tiempo que establece que son hábiles. Entonces después de 30 días hábiles, o tengo hasta 30 días hábiles luego de extinguido el vínculo, para cuestionar que el despido fue arbitrario, que fue fraudulento, que fue nulo, y en caso vaya a través de una acción de amparo, porque esto estamos hablando de vía ordinaria laboral, y si yo quiero ir a través de una acción de amparo, cuestionar también la impugnación, como el plazo en las leyes o las normas sobre temas de amparo dice 60 días, son 60 días. Entonces, en cualquiera de los casos tenemos o 30, de acuerdo a la legislación laboral común, o 60 días hábiles, de acuerdo al Código Procesal, al Código Constitucional, ¿no? Lo que este fallo establece finalmente es que los trabajadores tendrían un plazo de hasta 10 años para cuestionar o impugnar el despido producido por el empleador en cualquiera, sobre todo en la figura del despido fraudulento. Exactamente. Hay 3 esquemas, entiendo. ¿Cuáles son los 3 esquemas? Uno puede cuestionar el despido a través de un despido que establece que se denomina incausado o arbitrario, aquel cuyo empleador no expresa causa, ¿no? La segunda es un despido que fue creado por el propio Tribunal Constitucional, y es que este es el materia del cuestionamiento, que es un despido llamado fraudulento, que es el despido aquel despido en el cual el empleador inventa una falta, crea la misma, o la misma no está regulada en una norma legal. Entonces es un despido casi incausado, porque lo que hace el empleador es inventar una falta inexistente, una falta fraudulenta al trabajador y despedirlo de esa manera. Y el tercero es un despido nulo. Son las 3 figuras del despido establecidos por el Tribunal Constitucional en sus sentencias. El tercero es un despido nulo que tiene y afecta derechos fundamentales del trabajador, como la libertad sindical, el derecho a cualquier a la actividad ideológica del trabajador, o a cualquier derecho constitucionalmente reconocido del trabajador como ciudadano, ¿no? Y que está recogido en la Constitución. De estos 3 derechos,
de estos tres tipos de despido, el fraudulento no está regulado en ninguna norma ordinaria. El fraudulento ha sido un despido tipificado, si se puede decir, conceptualizado por el propio Tribunal Constitucional. Entonces, como este despido fraudulento no está regulado en ninguna norma, no hay ninguna norma que establezca un plazo de caducidad puntualmente para este tipo de despido. No hay ninguna norma laboral que diga, para los casos de despido fraudulento, el plazo de caducidad son 30 días. No hay. Para los otros sí, y existe el plazo de 30 días. Efectivamente. Para el arbitrario y el arbitrario. Efectivamente. Entonces, como no han encontrado en la legislación un plazo de caducidad, se han ido al Código Civil, confundiendo la figura, se han ido al Código Civil diciendo que hay que aplicar la prescripción de los 10 años de cualquier relación contractual. Y entonces han dicho que el trabajador que quiere impugnar, sobre todo un despido fraudulento, que el despido creado, inventado, tiene hasta 10 años, lo cual definitivamente crea una inseguridad jurídica a un empleador que puede estar sujeto a que un trabajador luego de 8, 7 o hasta 10 años pueda cuestionar el despido, y si obtiene un resultado positivo puede ser que le obliguen a reponer a un trabajador luego de 10 años en el puesto de trabajo que venía desempeñando hace 10 años. O sea que puede ser inclusive que el puesto de trabajo no exista o que hayan cambiado completamente las condiciones de la empresa. O las competencias del trabajador tampoco sean las que se apliquen en ese momento. Claro, probablemente 10 años después vaya a ser completamente diferente la productividad, digamos, del trabajador. Pero, a ver, acá hay que poner el tema en la balanza, finalmente, porque es decir, no deberíamos ser ni irnos por un lado ni para el otro. O sea, la idea es que sea justo. Si una empresa efectivamente, imaginemos que dice o de alguna manera despide a una persona diciendo que ha robado en la empresa, y es claramente mentira, simplemente que es la forma que han encontrado para decir que esta persona tiene que salir de la empresa, dice ha robado. Eso en teoría debería ser un despido fraudulento, porque han podido de cierta forma fraguar un testimonio, qué sé yo, para decir que ese despido es, digamos, es válido, no siéndolo. En teoría el trabajador, ¿qué es lo que debería hacer en ese caso? Debería reclamar o impugnar esa decisión y tendría en teoría, bajo el esquema de Lima, 30 días, que es, entiendo lo que dice el Pleno Jurisdiccional de Lima, 30 días para que lo pueda impugnar. Por lo tanto, sí existe el derecho, le asiste al trabajador el derecho de decir, señor, lo que están haciendo, digamos, o señor juez, lo que están haciendo conmigo, digamos, no es válido porque yo en ningún momento he robado, así que impugno eso. Lo que está haciendo básicamente este esquema es que si esta misma persona, después de 9 años, dice, ¿sabes qué? Voy a tratar de ver si es que efectivamente puedo rehacer digamos, ir y quejarme ante un juez porque lo que me hicieron hace 9 años fue mentira. Entonces, en este caso, se abriría la puerta para que algún otro juez en alguna otra parte del Perú pudiera decir, dado que en Junín se hizo este fallo, yo podría tomar también este fallo como jurisprudencia para decir, ok, reabras el caso y tómese eventualmente como fraudulento. Bueno, es una posición de una Corte Superior, sustentada en unos argumentos jurídicos que se plantean en la sentencia, pero que definitivamente cualquier otra Corte Superior de cualquier distrito judicial de Lima podría no coger ese argumento. Es decir, no constituye esto una jurisprudencia. No es vinculante para los jueces que tengan este mismo caso en el futuro. A ver, es una posición que puede ser vista y puede ser referencial para los jueces. Algún otro juez que comparta ese análisis jurídico que se desarrolla en la sentencia puede resolver igual. Pero otro juez que entienda que no es correcto y que hay que aplicar la prescripción establecida o la caducidad establecida en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que son los 30 días, seguramente argumentará de otra manera y podrá retornar en su resolución a una caducidad de 30 días. Es decir, lo que te quiero decir ahí es no necesariamente hay que seguir el criterio. Es un criterio que prende la voz de alarma, que hay que ver que estas cosas no pueden estar pasando por un tema de competitividad, por un tema de seguridad jurídica, pero que espero no sea un criterio que se comience a seguir por otras cortes superiores o otros juzgados de otros distritos, ¿no? Es decir, hay que tomarlo en cuenta, hay que dar la voz de alarma, pero yo creo que en un análisis estrictamente jurídico, con un desarrollo jurídico, más aún cuando existe un pleno de septiembre del año pasado, donde los jueces de la Corte Superior han establecido que se aplican los 30 días, se aplica la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, entonces yo creo que ha sido una resolución, llamémosla avesada, pero que no va a retornar, esperemos que retorne a su curso normal y que esto sea que el trabajador tenga el plazo establecido en la ley corto, porque hay que hacerlo corto, para impugnar el despido.
Y decimos corto porque hay que tener claro que hay otro plazo prescriptorio. ¿Cuál? Ya no de caducidad, sino de prescripción. Si al trabajador se le debe gratificación, se le debe remuneraciones, se le debe el depósito de CTS, horas extras o cualquier otro beneficio económico derivado de una relación laboral, el trabajador tiene 4 años para demandar. Lo que estamos analizando y lo que la sentencia ha hecho es el plazo para impugnar el despido, para una reposición, para una indemnización por despido arbitrario, pero hay que tener claro que el trabajador tiene la posibilidad de ejercer un derecho, sobre todo económico, en lo que es beneficios laborales, y para ello tiene 4 años luego de extinguido el vínculo laboral. El problema es que si ya una Corte Superior, que en este caso es la Corte Superior de Junín, ha fallado de esta forma, no hay absolutamente nada que garantice que otra corte en otra parte del Perú pueda fallar de la misma forma. ¿Es cierto o no? Sí, es claro. Lo que mencionas es correcto. Es decir, la estructura o la estructura jurídica de la sentencia puede ser recogida o compartida por otra sala o por otro juzgado que entienda que lo que está diciendo la Corte Superior de Justicia de Junín es correcto, ¿no?